Información de último minuto, nos vamos a La Moneda con nuestra compañera Daniel Tiers. Hay muchas cosas que hablar hoy día, el enojo o la molestia del presidente por una fotografía que se le tomó, también el cónclave oficialista ayer en la noche, pero la última noticia tiene que ver con un cambio en el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia. Álvaro Elizalde sería escogido para reemplazar a la ministra Analía Uriarte. Daniel, tú nos cuentas más de lo que ha pasado hasta ahora en el Palacio. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una información de último minuto. Hace instantes se comunicó por medio de la prensa presidencia, un comunicado de prensa de presidencia donde informan finalmente que Analía Uriarte va a dejar su cargo como ministra de la SECPRES tras semanas de licencia. Recordemos una licencia que se ha ido extendiendo desde el 20 de marzo. Semana a semana, este lunes se volvió a extender esta licencia médica, un caso de long COVID, según se ha detallado, tras haber sufrido COVID-19, ha manifestado cansancio, fatiga y diversos otros síntomas que le han impedido retomar sus labores en el Congreso. Eso entonces ha generado la búsqueda de una persona para ir en su reemplazo. El presidente se había reunido ya con el expresidente del Senado, Álvaro Elizalde, senador por la región del Maule hasta este minuto, que asume entonces ahora la cartera de la SECPRES, una cartera compleja, ¿verdad?, que tiene una serie de desafíos respecto a las negociaciones en el Congreso y también para poder alinear a ambas coaliciones, que ha sido el debate más intenso que ha tenido en las últimas jornadas también el gobierno y la moneda propiamente tal, y específicamente esa cartera que ha tenido que estar liderando por estas semanas Macarena Lobos como ministra subrogante. Era la subsecretaria, ¿verdad?, de la cartera, ha tenido que asumir como ministra subrogante por el momento, dado que fueron, como decía, semanas en que Analía Uriarte estuvo fuera de la cartera precisamente por su situación de salud. Asume entonces Álvaro Elizalde, quien es abogado de la Universidad de Chile, lo decíamos, senador también por la región del Maule, y ya había ejercido, ¿verdad?, como ministro secretario general de la presidencia durante el gobierno de Michelle Bachelet. Fue también presidente del Partido Socialista, un amplio, ¿verdad?, currículum el que tiene él, quien va a ser nombrado ahora ministro de la SECPRES. Lo que estamos esperando es ver si finalmente esa ceremonia, ¿verdad?, en la cual se realiza ese cambio, donde se firma también y asume formalmente como ministro de la SECPRES, se va a realizar dentro de esta jornada o dentro de los próximos días. Habitualmente eso tiene que realizarse o se realiza habitualmente en forma pública. Estamos esperando también, por supuesto, que haya informaciones respecto a esa materia dentro de las próximas horas. Consultamos sobre aquello, todavía no hay claridad al respecto, pero por supuesto estamos muy atentos a ver qué es lo que ocurre con eso. Mientras al menos ya está este nombre, y también lo que hay que ver es quién va a quedar en el lugar de el puesto que ocupaba el hasta ahora senador Álvaro Elizalde. Recordemos que el Partido Socialista tiene que definir finalmente quién va a poner en su lugar. Sí, a ver, varios temas ahí a analizar. Uno, lo que tiene que ver con la enfermedad de Analía Uriarte, que es este long COVID, que es una situación que se presenta después de un periodo de varios meses, incluso de cuando una persona se contagia de COVID y empieza a presentar problemas de cansancio, de fatiga extremo, incluso dificultad para respirar, no poder terminar una frase. Ese cuadro. Antes no se sabía que era producto del COVID, pero hoy día sí ya está diagnosticado, ¿no? El COVID de largo término. Cuesta incluso diagnosticarlo y no tienen tan claro los especialistas cómo se enfrenta una enfermedad de ese estilo, cuál es el tratamiento. Es algo que está generando toda una serie de interrogantes a nivel mundial. Ese es un punto de lo que se conoce de la enfermedad de Analía Uriarte. Y lo otro, bueno, aquí llega Álvaro Elizalde, él es senador. Ahí también se tiene que iniciar un proceso de reemplazo en el Parlamento. ¿Cómo se desarrolla? De la región del Maule, por la 9ª circunscripción. Del Partido Socialista. ¿Cómo se reemplaza? ¿Cómo se realiza ahí el mecanismo de reemplazo? Claro, siendo él parte de un partido, el Partido Socialista es el partido quien tiene que definir quién va a poner en su lugar. La situación es distinta cuando se trata de independientes, pero siendo parte de un partido sería entonces el Partido Socialista quien tendría que definir quién va a poner en ese cupo. Un tema no menos relevante, considerando que se está tramitando una serie de proyectos en materia de seguridad que han generado diferencias entre el socialismo democrático y Apruebo Dignidad, y por eso entonces no es, digamos, casual pensar en una o en otra figura. Hay que pensar muy bien también a quién ponen en ese lugar, porque cada voto es realmente relevante, y lo han dicho una y otra vez, no tienen mayoría en el gobierno, en el Congreso, por lo tanto es relevante finalmente quién van a poner en ese cupo. Y por otro lado, claro, la situación de Analía Uriarte se ha consultado en estas últimas jornadas a diversos especialistas respecto a la materia, porque, como decían ustedes, es una enfermedad, una afección que no es ampliamente conocida, sobre la cual no hay gran información, tampoco hay algún examen específico para poder determinar si finalmente alguien padece o no long
COVID. Por lo tanto, se hace muy complejo también para los pacientes poder determinar finalmente qué es lo que les está pasando, y que muchos decían, también algunos especialistas, que les crean que efectivamente tienen una afección de salud que les impide hacer sus actividades cotidianas, ese cansancio, esa fatiga, e incluso lo decían dentro de las últimas jornadas también incapacidad para poder, por ejemplo, terminar una frase porque les falta el aire, parte de los síntomas que tendría esta afección, sobre la cual también no hay tanto conocimiento, y de hecho la propia ex ministra, ya en pocas horas más probablemente, Analía Uriarte, y bueno, ya con este comunicado se asume como formal, también iba a participar de una serie de estudios respecto a esta materia, precisamente para poder avanzar en el conocimiento respecto al long COVID, que hasta ahora hay, como decíamos, muy poca información, y se está también tratando de avanzar en esa materia en el mundo científico. Y todo esto, lo decíamos, se da también en un contexto de post-cónclave oficialista que se desarrolló este martes en el Palacio de Cerro Castillo, en Valparaíso, a eso de las 8 de la noche, una cita que duró varias horas, que se extendió hasta altas horas de la madrugada, cerca de la 1:30 de la mañana. Terminó este cónclave donde se llamó a la unidad, donde se también pidió disciplina por parte del presidente de la República, según los presentes, dada precisamente las últimas votaciones, donde había algo digamos, desalineamiento por parte del socialismo democrático y Apruebo Dignidad, y que se materializó de alguna forma en las votaciones en torno a la ley Naín Retamal, que generaron también bastante ruido. Y por eso entonces el llamado a la disciplina, a poder actuar en unidad ambas coaliciones. Hubo reacciones respecto a aquello también. Bueno, vamos a recordar también que esto no es primera vez que ocurre. Sí. Estábamos revisando otros nombres. ¿Se acuerdan que hubo cambios también en el gabinete del expresidente Piñera, donde Marcela Sabat asumió como senadora en reemplazo de Andrés Alamán, que fue llamado como ministro de Defensa? Y también cuando la entonces senadora Evelyn Matei es llamada para el Ministerio del Trabajo, y ahí asume el diputado UDI Gonzalo Uriarte. Vale decir, son los propios partidos los que designan a quién va a hacerse cargo de ese cupo en el Senado. Claro, y ahí tengo una duda, Daniel, pensando también en la discusión que se dio ayer en el Cerro Castillo, donde se trata de alinear las opiniones de estas dos alianzas que hay detrás del gobierno del presidente Boric. ¿Cuánto afectó que estuviera fuera Analía Uriarte durante todo este periodo? Lo digo porque ella cumple un rol, ese ministerio, un rol súper relevante, que es al final que es una especie de enlace entre la moneda y el Congreso. Además, recuerdo que ella, cuando la nombraron en reemplazo de Giorgio Jackson, fue muy bien evaluada de distintos sectores políticos, por eso que tampoco es tan fácil escoger ese nombre. Mucho de lo que tiene que ver con la negociación parlamentaria pasa por quien esté en ese ministerio. Por eso la duda, Daniel, de cuánto afectó que ella no estuviese durante este periodo. Vimos ahí que la ministra Toá tuvo que asumir una serie de funciones, tal vez incluso en reemplazo de Analía Uriarte. Sin duda es un rol clave. Recordemos que el rol que jugó el exministro Giorgio Jackson como ministro de las Expresas, hasta ese minuto, ahora ministro de Desarrollo Social, pero en ese minuto también generó mucho ruido y generó también muchas complicaciones a la hora de alinear a las dos coaliciones respecto a las votaciones de proyectos que le interesaban, por supuesto, avanzar al gobierno. Y precisamente la figura de Analía Uriarte llegó también a ser un cierto bálsamo con la oposición, también a generar esos diálogos necesarios para poder conseguir cada voto. Recordemos que cuando llega la ministra Analía Uriarte al Congreso, su primer día la va a recibir a la entrada del Congreso el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Así de positivo lo veían en ese minuto al menos la llegada de Analía Uriarte a esas conversaciones, a esos diálogos, a esas negociaciones que se dan jornada a jornada en el Congreso. Y por eso entonces la importancia de contar con esa figura. En las últimas semanas había existido ese ruido respecto a la ausencia de Analía Uriarte, así es que se iba a reemplazar o no su cargo, considerando también que el long COVID no tiene un periodo específico para poder decir se va a recuperar en una semana, en dos. No está claro ese tiempo, y por eso entonces también había empezado a surgir el rumor respecto a la necesidad o no de reemplazar a su figura. Asume en ese momento entonces como ministra subrogante Macarena Lobos, y también hubo bastantes cuestionamientos por parte de la oposición de que necesitaban, decían ellos, una figura más de peso, que tuviera el respaldo para poder realizar todas esas negociaciones y esos acuerdos que se tienen que dar en el Congreso para poder
poder enfrentar cada una de las votaciones de los diversos proyectos. Y desde el oficialismo también había habido un respaldo importante respecto a la figura de Macarena Lobos, y mientras también algunos analistas y algunos parlamentarios planteaban que esta situación también estaba afectando y pegando de alguna forma a la figura de la ministra del Interior. Recordemos que en la última encuesta CADEM, la ministra del Interior de marzo a abril, en un mes, baja 17 puntos su aprobación, y por eso entonces también se plantea que esta serie de negociaciones que tuvo que encabezar de alguna forma también la ministra del Interior en materia de seguridad se da precisamente por la ausencia de la ministra Analía Uriarte, y por eso entonces también que se habría estado viendo afectada su figura por esta ausencia. Parte de los análisis que se hacen, por supuesto, en este contexto de ausencia de Analía Uriarte, y donde ya sabemos entonces ese puesto lo deja, se acepta su renuncia y asume en su lugar Álvaro Elizalde, el ex senador del Partido Socialista. Claro, y también ex presidente del Senado. Estábamos revisando quizás el último gran triunfo del gobierno que tiene que ver con el proyecto de las 40 horas. En la foto, claro, aparece la ministra del Trabajo, la ministra vocero de Gobierno, Camila Vallejo, pero no aparece la ministra Uriarte, que también su rol, sabemos, es clave dentro del Congreso, y sí lo hace la ministra de la Mujer, que también era para ver esas caras visibles del gobierno, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Vamos a quedarnos contigo, pero también vamos a ir a la región de Valparaíso. Atento a lo que pasa en el Palacio de la Moneda, pero nos vamos a ir al Congreso. Ahí vemos a Guillermo San Martín para conocer también cuál es el impacto que está teniendo esta noticia, considerando que tiene que dejar su cargo en el Senado, Álvaro Elizalde. Guillermo. Hola, Guillermo. Hola Patricia, Humberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, de hecho nosotros nos hemos trasladado acá al piso 12 del Senado, donde están las oficinas de los parlamentarios del Partido Socialista, para intentar obtener alguna reacción de Álvaro Elizalde tras conocerse ya la confirmación por parte del Ejecutivo en torno a su nombramiento como nuevo ministro secretario general de la Presidencia. Ya habíamos advertido durante la mañana alguna cercanía que se estaba planteando por parte de algunos parlamentarios, quienes se acercaban a él de alguna forma como a felicitarlo. Al mismo tiempo se produjo un constante contacto telefónico del parlamentario durante toda la mañana. Se le veía también bastante inquieto, moviéndose por distintos puntos de acá del edificio del Senado. Sin embargo, hasta ese instante no se había confirmado nada aún respecto a su nombramiento como nuevo ministro. De todas maneras, él debiera en los próximos minutos aparecer acá en este sector donde nos encontramos nosotros, precisamente como le señalábamos. Acá están las oficinas de los parlamentarios del Partido Socialista, y de esa lógica es un poco también que se espera que dentro de los próximos minutos se pueda ya trasladar al Palacio de la Moneda para establecer ya el primer contacto con el presidente de la República, obviamente el resto de los integrantes del gabinete. De todas maneras, acá se ha planteado de forma no directa lo que es el nombramiento, sino que más bien se ha especulado por parte de algunos parlamentarios en las horas previas respecto a esta posibilidad. No había nada oficial, y es por eso de que se espera que dentro de los próximos minutos podamos tener algún tipo de reacción sobre lo que significa ya la definición de Álvaro Elizalde como nuevo ministro secretario general de la Presidencia. Ustedes lo conversaban con Daniel en términos de lo que ha sido el rol de Álvaro Elizalde, él ya como presidente del Senado, de la mesa del Senado, ya cumplió un rol relevante en términos de ir buscando acercamientos, especialmente entre el oficialismo y la oposición, y eso es principalmente lo que se ha destacado respecto de su rol. La búsqueda de acuerdos también fue fundamental en poder ir estableciendo los lineamientos de lo que iba a ser este nuevo proceso de redacción de una constitución, y eso ha sido valorado respecto a lo que significa su rol parlamentario, su cercanía con distintos sectores, su capacidad de diálogo, y eso sin lugar a dudas que son aspectos centrales para poder tomar una definición como la que terminó adoptando el presidente de la República, más aún considerando que representa a un sector como el socialismo democrático, que también ha ido cobrando fuerza en la línea de la experiencia que necesita el Ejecutivo para avanzar en torno a los desafíos que son los más urgentes, ya sea en materia de seguridad, en materia de ayudas sociales, también en temas vinculados al trabajo en torno a pensiones, y todo ese aspecto, ese abanico de situaciones que se deben abordar en el corto plazo son sin lugar a dudas tareas que puede desarrollar hasta ahora senador Álvaro Elizalde, quien va a ser dentro de los próximos minutos ya
oficializado como ministro secretario general de la Presidencia para buscar esas cercanías que son tan necesarias hoy en día, más aún en el trabajo legislativo, para alcanzar las mayorías, considerando más aún que lo que se observa hoy en día es que el gobierno no tiene mayoría tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado, y por ende una figura como la de Álvaro Elizalde, que representa al socialismo democrático con experiencia en el ámbito político, anteriormente como ministro, posteriormente como senador, puede ser fundamental para poder ir destrabando las diferencias que se han ido generando en términos del trabajo, de las iniciativas del gobierno. Hasta ahora no se ha visto movimiento, me voy a mover un poco para que podamos también mostrar lo que está ocurriendo al interior, puesto de que sí hay movimiento hasta ahora de algunos funcionarios, de los senadores del Partido Socialista. Sin embargo, no se ha observado ninguno de ellos, puesto que estos son los puestos en donde se encuentran los funcionarios, las secretarias, también algunos que otros asesores, y tras estas mamparas que observamos acá al fondo es donde se encuentran las oficinas parlamentarias. Existe una puerta que obviamente es la que lleva hasta donde se encuentran los senadores, y eso es lo que estamos tratando de indagar, si él efectivamente aún se encuentra en este punto. Habíamos conversado en algún minuto con el senador José Miguel Insulza y él había planteado que se encontraba en este punto del Senado, y eso aún no ha sido confirmado, pero dentro de los próximos minutos de todas maneras se espera que pueda haber un pronunciamiento tanto de senadores del Partido Socialista como también respecto del propio senador Álvaro Elizalde. De hecho, aquí vemos al senador José Miguel Insulza que nos hace señas. Senador, ¿se nos podría dar un minutito? A ver si podemos conversar con el senador José Miguel Insulza, quien ha aparecido en este momento, para poder ir conociendo más detalles respecto a lo que ha sido este nombramiento de Álvaro Elizalde. Senador, muy buenas tardes, estamos en vivo para Chilevisión Noticias. Conocer respecto a cómo ha tomado usted la noticia, el nombramiento de Álvaro Elizalde como nuevo ministro secretario general de la Presidencia. Bueno, mire, yo creo que es una buena decisión del presidente. Además, quiero aclarar, sin embargo, que según yo entiendo, Ana Lidia Uriarte renunció de manera indeclinable. Ella quiere mejorarse bien, tiene posibilidad de hacerlo. Desde luego no es una enfermedad demasiado grave y por lo tanto esperamos tenerla en otra actividad con nosotros en el futuro. Yo creo que la opción de nombrar un senador como Álvaro Elizalde es una buena opción. Él tiene experiencia en el gobierno, ha trabajado ya en eso, y creo que ha hecho muy buenos contactos además en el Congreso. No olvidemos que los que más relación tienen con el secretario general de la Presidencia son precisamente los parlamentarios, ¿no? Senador, ¿cómo Se le consulta respecto a cómo se define el cupo que va a quedar vacante obviamente en el Partido Socialista a partir de la salida. El partido propone una persona y ese es ratificado, pero eso es, por así decirlo, un procedimiento habitual. ¿Ahí hay un nombre? No hay un nombre todavía. No tenemos un nombre todavía, circulan varios, pero... Circula el de Paulina Bodanovich. Bueno, mire, yo voy a decir que realmente nosotros, Isabel Allende se ha quejado muchas veces de ser la única mujer en la bancada socialista, así que... Falta una mujer. Esa es una buena posibilidad. Senador, y respecto... Creo que faltaría una mujer más. Sí, respecto a lo que es la labor que cumplió Álvaro Elizalde, especialmente, por ejemplo, lo que fue levantar un nuevo proceso constitucional, también son esas las tareas que desarrolló las que lo posicionan como un buen ministro para poder desarrollar y buscar cercanía entre oficialismo y oposición. Bueno, en general yo diría que Álvaro Elizalde ha desarrollado muy buenas relaciones en el Congreso, en general, desde antes ya, y esa realzada por su desempeño como presidente del Senado, ciertamente lo ponen como una persona que puede asumir la difícil tarea de conversar los proyectos pendientes hoy día, porque bien sabemos que el ambiente del Congreso no es el más favorable, por así decirlo. Así que yo creo que por eso creo que es una buena decisión. ¿Usted ya lo felicitó ya? Ya tuve la oportunidad de decirle que tal vez desde el punto de vista personal no era una gran idea, pero desde el punto de vista político era indispensable. Era una buena idea por el contexto, ¿no? No, fundamentalmente porque él tiene una carrera política importante por delante, ciertamente, tal vez, pero creo que para eso estamos, para jugarnos cuando lo requiere el gobierno al cual apoyamos. Se le pregunta si se fortalece el socialismo democrático dentro de la presencia del gabinete. Sí, se fortalece ciertamente en el gabinete, eso es cierto. Pero bueno, ya teníamos a Ana Lidia, pero ahora se mantiene, digamos, la fuerza del socialismo democrático en el gabinete, creo que eso es importante. Hay una señal también, senador, respecto a los cambios que se han ido produciendo de instaurar personeros políticos con mayor experiencia también, a propósito también del convulsionado ambiente que se ha enfrentado hoy en día desde el punto de vista político. Creo que hay una buena señal que se encuentra para estos momentos difíciles gente con experiencia, por cierto. Y esa gente con experiencia responde, si eso ocurre. Yo era
yo estaba bien contento como canciller cuando el presidente Frei me nombró secretario general de la presidencia, así que he vivido la misma experiencia. Y lo que uno tiene que estar, si uno está en esto, tiene que concurrir cuando se lo pidan. Y dice, ¿cuáles son las claves en ese rol, cree usted? Mire, las claves de este rol, yo creo que sobre todo ahora, el ministro secretario general de la presidencia tiene a cargo también el seguimiento del día a día del gobierno, el tema estratégico, pero generalmente su función es lo que le dedica, yo diría el 80% del tiempo es la relación con el Parlamento. Ahora sí estamos en vivo. Se consulta también respecto a la labor que puede cumplir especialmente una mujer para poder reemplazar a Álvaro Elizalde. Deberíamos tener paridad, pero lo que nos falta es probablemente una mujer en la secretaría, en la bancada socialista, tenemos una solamente. Y nos decía que ya pudo También se insiste respecto a las conversaciones que ha tenido de último minuto. Él me contó rápidamente que él había decidido aceptar esta nominación. Yo le dije que entendía que desde el punto de vista personal le habría sido muy difícil porque él estaba muy decidido a permanecer los 3 años que quedan en el Senado, ¿no? Y bueno, y lo felicité entonces y le dije que para eso estábamos, como siempre tenemos que estar, pues. Aún se encuentra acá, ¿no? Aún se encuentra acá en la oficina. No sé, subimos juntos, pero yo no estaba en su oficina. ¿Y hay algunas críticas Se respecto pregunta también respecto a las críticas al presidente Gabriel Boric para que no iba a sacar senadores o parlamentarios para integrar el ministerio? En este caso es una emergencia, se requiere alguien con no solamente con conocimiento, hay muchos, no solamente con alguna experiencia, que seguramente la de Álvaro es de las mejores, sino que también con buenas relaciones en el Congreso. Senador, en términos políticos sobre Están las palabras entonces del senador José Miguel Insulza. Nosotros vamos a estar muy atentos en este punto para poder contarles y llevarles las impresiones, obviamente, del propio Álvaro Elizalde, quien ya se encuentra acá en el piso 12 del Senado, y obviamente queremos conocer cuál es su parecer en torno a este nombramiento ya confirmado como nuevo ministro secretario general de la presidencia. Patricia, Humberto. Claro, pero vamos a quedar atentos ahí a lo que va a ocurrir en el Senado, atentos entonces a cuando entregue sus primeras declaraciones Álvaro Elizalde, pero estamos acá también con alguien que nos va a ayudar a entender un poco más lo que está pasando con esta decisión. Así es, Antonio Ruiz, nuestro editor de política. Solamente voy a decir que muy buen trabajo, Guillermo. Agarró justo al senador para poder escuchar también de parte de uno de los timoneles, ¿no? Que tiene experiencia en este tipo de situaciones y además lo que significa este cargo, porque ahí yo creo que el primer análisis, Antonio, ¿qué interpretación podemos hacer de este cambio, del nombre que se escoge? Es un rol súper relevante el que tiene este ministerio. Pati, ¿cómo están? Humberto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Fíjense ustedes que es el 5º movimiento en el gabinete del presidente Gabriel Boric. 3 de ellos ya han sido durante este segundo año de administración. Podríamos decir que el pasado 10 de marzo, un día antes de que se cumpliera este primer año de administración del presidente Gabriel Boric, asistimos al segundo cambio más importante. El primero fue el 6 de septiembre, recuerden ustedes, luego del plebiscito de salida que generó un remesón mayor en la administración del presidente Gabriel Boric, pero también han habido cambios como este, en jornadas donde hemos tenido cambios a nivel de ministerios, pero en una sola cartera. El primero de ellos fue el 25 de agosto, cuando la entonces ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, dejó el gabinete, recuerden ustedes, luego de una polémica allí donde se intentó establecer comunicación a nivel de una asesora con Héctor Yaitul. Ahí se generó la primera salida. Y el 7 de enero, recuerden ustedes, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, dejó su cargo luego de la crisis de los indultos. Tenemos nuestros equipos desplegados, entiendo, en el Palacio de la Moneda y también en el Congreso Nacional. Sí. Está hablando la senadora Isabel Allende, ¿no? Exactamente, más reacciones sobre esta decisión. Escuchemos. Que es lo más importante. Pero creo que Álvaro puede desarrollar un rol muy potente justamente porque, como ha sido nuestro colega por todos estos años, nos conoce y conoce a todos y cada uno, y desde luego del Senado. Así que eso sería lo primero. Senadora, respecto al reemplazo. Se le considera también respecto al reemplazo, que ya hace un rato hacía el comentario el senador José Miguel Insulza respecto a que podría ser una mujer. ¿Cómo se tomaría esa búsqueda de reemplazo? Yo siempre he dicho que es un poco, tanto hemos hablado, y es un partido que se declara feminista, digamos, y nosotros tuvimos hace muchos años, digamos, la ley interna nuestra, me refiero a nuestro propio reglamento, estatuto más bien, de que teníamos que ser órganos paritarios. Yo siempre he lamentado ser todos estos años la única, de los 7 senadores, soy la única mujer. Me parece estupendo que llegue otra mujer, y evidentemente si es quien pensamos que
evidentemente corresponde que sea, es una persona, Paulina Duanich, creo que tiene de sobra también la trayectoria y las capacidades profesionales para integrarse muy bien al Senado. ¿Eso estaría medianamente resuelto? No, aquí yo me estoy adelantando, pero me imagino que es altamente posible y correspondería. Hay críticas también. Se le consultan también las críticas en términos al llamado a parlamentarios a poder sumarse a ministerio, que era algo que se había pretendido no realizar por parte del propio presidente de la República. ¿Sabe lo que pasa? Que yo creo que esta es una situación totalmente inesperada. Nadie hubiese creído hace un poco más de un mes atrás que íbamos a tener la situación con Analía Uriarte. Yo diría que esta es una situación muy excepcional y lamentable y dolorosa por la propia Analía, pero nadie esperaba una cosa así. No se hubiese hecho esto si no hubiese sido por la situación de Analía, entonces ahora hay que más bien entender que es una situación excepcionalísima, pero al mismo tiempo, evidentemente, que la ausencia de Analía y el hecho de que es notorio que necesitamos reforzar entonces la SECPRES, pueda responder a este desafío, por supuesto, el senador Elizalde. Ahora, ministro Álvaro Elizalde, ¿cuáles son los aspectos que cree usted son centrales para que pueda desarrollar una buena labor como nuevo ministro secretario general de la Presidencia en medio de este ambiente que también está bastante enrarecido en el Congreso Nacional? Bueno, usted me respondió una parte. Es evidente que el ambiente está muy enrarecido y eso no es grato. Aquí en el Senado tenemos una característica distinta, ustedes lo pueden percibir, nosotros respetamos nuestros compromisos, tenemos otra forma de dialogar, pero hay un ambiente de tensión muy fuerte, tenemos una oposición que está muy, diría yo, en la ofensiva brutal, además tenemos un proceso electoral a puertas, de la cual la ciudadanía no está muy partícipe todavía, entonces, bueno, todo eso ha generado el ambiente. Álvaro Elizalde conoce mejor que nadie, con todos estos años que ha estado aquí, y además como presidente del partido sabe mejor que nadie los fraccionamientos que existen en el Parlamento, sobre todo en la Cámara de Diputados, pero también aquí. No hay ningún gobierno que pueda ser completamente eficaz cuando no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, pero cuando tiene además 22 partidos representados en el Congreso. Eso lo imposibilita. Y hay un estilo que es muy malo, que es como estar así buscando él o los votitos que faltan, porque llaman comúnmente el pirquineo. Yo creo que eso hace muy mal. Yo creo que Álvaro está en condiciones de generar grandes acuerdos. Él se la jugó entero cuando fue el gran rechazo el 4 de septiembre de que tuviésemos una nueva oportunidad, un nuevo proceso constitucional. Ha mostrado tener capacidad de diálogo, ha mostrado que es capaz de sentar en la mesa, como lo hizo cuando era presidente del Senado, y en ese sentido creo que hace una gran contribución, porque Álvaro es respetado por sus pares y por lo tanto va a ser escuchado y por lo tanto nosotros, además que somos sus colegas más socialistas, vamos a tener que disciplinarnos y apoyarlo. ¿Y por esto se viene a respaldar el rol del socialismo democrático también en el gobierno en particular? Bueno, lo refuerza, pero en realidad es un reemplazo de Analía, que era militante socialista, como ustedes todos saben. Así que es un poco eso, solo que aquí tenemos una persona de una tremenda experiencia, digamos, y además le ha tocado desafíos bien difíciles. No cabe ninguna duda, entonces yo tengo la convicción. Bueno, yo quiero destacar algo, algo que no dije. Yo en este caso quiero realmente reconocer en Álvaro su consecuencia y su generosidad, llamémoslo así. Porque Álvaro evidentemente que podía ir a la reelección como senador por el Maule, que duda cabe, yo creo que habría sido reelegido. O sea, tenía un horizonte por lo menos de unos 11 años de trabajo tranquilamente. Y yo creo que el salirse y aceptar este desafío es porque está consciente que había que reemplazar a Analía, que había que reforzar entonces la Secretaría General de la Presidencia en el Congreso y lograr conseguir los apoyos que se necesita este gobierno para sacar tantos proyectos que están pendientes. ¿Tuvo posibilidad de conversar con él ahora en el último minuto? ¿Qué le dijo? ¿Qué fue ese diálogo? Fui a darle un abrazo, fui a decirle exactamente lo que estoy diciendo. Que yo agradezco en Álvaro su compromiso y eso demuestra que hay que tener convicciones y que estamos en un momento en la vida en que pareciera que lo personal está por encima de todo. Y en Álvaro le reconozco la persona que es capaz de entender que debe sacrificar algo que probablemente era mucho más cómoda como vía o como planeación los próximos 11 años y meterse en algo que sabe que es muy desafiante en un momento que está difícil, ustedes lo han dicho, enrarecido, un clima duro, difícil y por lo tanto creo que hay que reconocerle a Álvaro esa decisión.
Gracias, Bueno, están las palabras de la senadora Isabel Allende, entonces, y seguimos acá a la espera de la posible redacción del propio senador Álvaro Elizalde, ahora ministro, puesto que dentro de los próximos minutos se espera que pueda entregar alguna declaración formal ya en torno a lo que ha sido su nombramiento por parte del presidente de la República, Gabriel Boric. Claro, además ahí estamos viendo cuando Álvaro Elizalde, senador, era el presidente del Senado, que fue el encargado de poner la banda presidencial al presidente Boric cuando asume. También tiene buena relación con los actuales senadores de la oposición. Eso puede ayudar también para llegar a acuerdos, que esa es la gracia de este cargo, Claro. ¿no? Construir puentes en el Congreso. Y solamente hacer ese punto que me llamó la atención, no sé ustedes, pero cuando la senadora dice, claro, podría haber tenido 11 años de trabajo asegurado, no sé si fue una frase más afortunada o se entendió mal, digamos, ¿no? Pero claro, efectivamente podría haber ido, le quedan 3 años de este periodo y podría haber ido a la reelección. Claro, porque Fue se elegido por la quedó región del Maule en el año 2017, ya completa hasta la fecha 5 años como senador representando a esa zona del país y claro, durante esta jornada asume entonces como ministro de Estado por segunda vez, Claro. porque fue vocero de gobierno, recordemos, toda la razón. durante el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet, Álvaro Elizalde, a quien seguimos esperando, ¿no? Su sí, primera porque declaración. se supone que en algún momento va a entregar, me imagino, sus primeras declaraciones. Ahora, mencionaban ahí una candidata para reemplazar. Sí, ya con nombre, Con nombre. y apellido. Decía ella que se estaba Resulta adelantando, que pero- son 7 senadores del Partido Socialista. Alfonso Urresti, Gastón Saavedra, Isabel Allende, que Claro. es la única senadora mujer, quien hacía uso de la palabra ahí en el Congreso Nacional, Fidel Espinosa, Juan Luis Castro, José Miguel Insulza y Álvaro Elizalde, quien durante esta jornada entonces asume como nuevo ministro del gobierno del presidente Gabriel Boric. Y mencionaba allí Isabel Allende como posible reemplazante porque recordemos que en estas situaciones, cuando el presidente llama a un parlamentario en ejercicio, el cupo queda para el partido. O sea, el partido el que tiene escoge, que ¿no? resolver porque en las urnas los votantes apoyaron allí a alguien de esas filas. Por eso es el partido el que tiene que resolver este cupo. Y allí surge el nombre de Paulina Bodanovich, quien es actualmente precisamente la timonel del Partido Socialista. Pero también se facilita ahí también una discusión, porque, por ejemplo, si es que hubiera sido llamada una diputada o diputado del Partido Socialista, muchas veces la bancada dice, bueno, es que depende de las comisiones que participa, quizás es muy importante para nosotros mantenerlo en la Cámara de Diputados, entonces... Claro, define la directiva, pero muchas veces la bancada también quiere tener decisión en eso. En este caso no sería necesario. Claro. Resulta que en este tipo de definiciones también a nivel de los partidos hay ciertas disputas. Isabel Allende al parecer marca inmediatamente cuál es su postura, Sí. ¿no? Respecto de esa definición partidaria que va a tener que tomar el Partido Socialista y menciona inmediatamente a Paulina Bodanovich. Claro. Ahora, Antonio, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora sobre la situación de Analía Uriarte? Lo digo porque... se sabía que ella se enfermó de COVID a principios de este año, si no me equivoco, y luego de eso ella volvió a trabajar, pero empezó a presentar algunas licencias médicas hace un par de semanas, se renovó hace poquito otra licencia médica, y entiendo que lo que se sabe es que está padeciendo este long COVID, que genera una serie de efectos súper invalidantes, no poder terminar una frase. Porque no puedes respirar, que está saturando mal. Eso entiendo que es lo que se conoce hasta ahora. Sí, bueno, expliquemos, contextualicemos que la figura de Analía Uriarte es relevante, es una asesora histórica de la expresidenta Michelle Bachelet, fue su jefa de gabinete, ella era la representante hasta hoy más empoderada, podríamos decir, de este mundo del bacheletismo en el gobierno del presidente Gabriel Boric. De hecho, asumió primero como jefa de gabinete del Ministerio del Interior y su nombre ya generó, en esa oportunidad, generaba muchos comentarios a nivel político porque desembarcaba, podríamos decir, el bacheletismo en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Era el brazo derecho, podríamos decir, de la expresidenta Michelle Bachelet. Por eso llamó mucho la atención cuando ese 6 de septiembre dejó su rol como asesora ahí del Ministerio del Interior y aterrizó derechamente como ministra de las Expresas. ¿Se recuerdan de esa ceremonia? Bien evaluada en ese momento por sectores de la oposición, que veían con buenos ojos que ella llegara a ese cargo. Sí, porque tenía muchas redes, era una especie de puente para poder unir este mundo del Frente Amplio y el Partido Comunista que conocemos como Apruebo Dignidad
con la ex Concertación, podríamos decir, o con la ex Nueva Mayoría que había gobernado. Es un doble problema. Primero había que ordenar la casa y tender puente adentro y luego hacerlo con la oposición. Sí, claro, era complejo el momento por el que atravesaba el ministerio, recordarán ustedes, por las dificultades que fueron evidentes durante el rol que asumió allí Giorgio Jackson, que venía con dificultades, había allí una polémica, esa transmisión, recuerdan ustedes, donde hablaba de que esta nueva generación tenía una altura moral distinta, digamos, a quienes gobernaron en el pasado. Ese es el contexto más o menos en el que aterrizó Ana Lía Uriarte como ministra del gobierno del presidente Gabriel Boric. Inmediatamente inauguró, podríamos decir, un nuevo periodo en el gobierno porque arribó al gabinete junto a Carolina Toá. Y representaban ellas ahí entonces este puente entre estos dos mundos, estas dos coaliciones que han tenido algunas dificultades, sabemos también, respaldando el gobierno del presidente Gabriel Boric. Se destacaba mucho durante este periodo en que fueron, ¿cuántos? 7 meses en que estuvo en ese cargo, su tono para conversar, dialogante, en general una buena evaluación para este rol, que lo hemos estado comentando, es el vínculo entre la moneda y el Congreso, o sea, fundamental para, por ejemplo, avanzar en las distintas propuestas legislativas. De ahí el desafío de lo que le corresponde ahora a Álvaro Elizalde, pero ¿en qué momento ya empieza a producirse este tema de la enfermedad? Y lo que te preguntaba, ¿qué más se conoce? Sí, en los últimos días del año recién pasado, del año 2022, pasa rápido el tiempo, ella presentó una licencia médica, fue diagnosticada con COVID y los primeros días de enero comenzó entonces esta licencia médica. En días complejos, recordarán ustedes, para el Ejecutivo, porque precisamente el día 30 de diciembre el presidente Gabriel Boric tomó la decisión de realizar los indultos presidenciales. Y esa semana, la primera del mes de enero, recordarán ustedes, fue muy compleja. Incluso el 7 de enero ya se produce la salida entonces allí de la ministra de Justicia y fue bien complejo el arranque del año. En esos primeros días ya se notaba la ausencia de Ana Lía Uriarte, pudiendo conversar, ¿no?, con las distintas fuerzas políticas, y podemos anotar, sí, que dentro de su gestión, que fue positiva a grandes rasgos, cuando se rechazó la idea de legislar la reforma tributaria, fue una de las primeras grandes derrotas, podríamos decir, y recordarán ustedes que, claro, ahí está involucrado el Ministerio de Hacienda, distintos ministerios, pero también el rol de las Express allí fue fundamental. Mira, ahí al parecer viene el senador y futuro ministro Álvaro Elizalde. Pasó a una oficina. Se le vio pasar. Sí, vamos con Guillermo para que nos diga, porque al parecer va a volver y me imagino que están todos ahí esperando que él salga a dar su declaración, Guillermo, ¿no? Rápido por ahí. A ver si Guillermo nos puede contar más. Sí, pasó por ahí el ministro hace breve instante, pero ingresó a la oficina, así que estamos muy atentos a que pueda acercarse a donde estamos nosotros. Ya le hicimos la seña respectiva para que pueda venir a conversar con nosotros, pero ingresó a una oficina lateral, así que estamos atentos a ver si viene. Ahí apareció, ahí viene ya el nuevo ministro secretario general de la Presidencia, así que vamos a estar atentos para poder conversar con él y, bueno, conocer su primera impresión, luego ya ser nombrado como ministro secretario general de la Presidencia. Estamos en vivo para Televisión Noticias. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Queríamos conocer su primera impresión respecto al desafío que significa este No sé si es este el lugar más idóneo para hacer un punto de prensa. De hecho, voy en este momento a almorzar. Gracias, senador. Recibe la felicitación del ascensor por ahí. Voy a concurrir ahora a almorzar con los integrantes de mi bancada. Así que en su momento hablaremos. En todo caso, quiero agradecer al presidente Gabriel Boric, quien me ha convocado a ser parte de su gabinete. Espero poder contribuir a superar el clima de crispación que existe en el país, porque creo que es muy importante que tengamos un diálogo constructivo para avanzar, sobre todo en reformas legales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos. ¿Qué lo motiva a tomar esa decisión, ministro? Después voy a dar mayores detalles y creo que lo que corresponde es primero reunirme con el presidente Boric y después compartiré con ustedes una serie de otros... ¿Cuándo se va a reunir con él? Estamos en este momento coordinando, en todo caso, desde el punto de vista constitucional. Mientras yo no jura o prometa, sigo siendo senador de la República, por tanto voy a asistir a la sesión de la tarde, voy a participar de la misma y estamos coordinando con el presidente para poder juntarnos y de esa manera ver los aspectos ya del detalle respecto al nombramiento. ¿Quién lo reemplazaría? ¿Ya está definido eso? Esa es una decisión que le corresponde, conforme a la norma constitucional, al partido del cual milita el senador que genera la vacante. Por tanto, es el Partido Socialista el que tiene que decidir
al respecto. Paulina Es altamente probable que así sea, pero a quien le corresponde es al Partido Socialista Fue definir. una decisión difícil considerando todo lo que está ocurriendo, lo que usted dice de que está crispado el ambiente político, que está difícil sacar proyectos adelante. Yo creo que no es el momento de cálculo, sino que es el momento de actuar sobre la base de convicciones. Y por eso yo agradezco la solicitud que me ha hecho el presidente Boric y le he manifestado mi disposición de poder contribuir, insisto, a que podamos tener un diálogo fructífero con todas las instituciones y particularmente en el Congreso Nacional que permita avanzar en iniciativas legales que forman parte del programa del presidente Boric y que se van a traducir en construir un Chile más justo y más democrático. Y por tanto yo espero contribuir con un pequeño grano de arena. Como un respaldo a lo que ha sido su gestión como expresidente del Senado, también como exministro, ¿cómo lo analiza desde el punto de vista más personal de lo que ha sido su trayectoria política? No me corresponde a mí calificar eso, no me corresponde. Senador, ahora sí estamos en vivo para Televisión Nacional. Se le insiste respecto a lo que fue, cómo fue el llamado principalmente para poder... Tarde respecto a su colega, pero porque ya contesté lo que Llegamos le dijo. antes, pero salimos en vivo después, por eso le pregunto. Sí, es verdad. De hecho, yo sé que un periodista que siempre llega a tiempo, fue una broma, porque yo valoro el trabajo que usted realiza y he sido testigo de cómo incluso muchas veces ha dado golpes informativos producto de su acosociedad como periodista, así que no me quiero quedar cortas las palabras, pero al margen de eso, insisto, valoro el llamado que ha hecho el presidente Boric y le he manifestado mi disposición de poder contribuir, sobre todo a generar un clima de diálogo para superar la crispación que existe actualmente y poder avanzar en la aprobación de leyes que forman parte de su programa de gobierno y que son imprescindibles para construir un Chile más justo y más democrático. ¿Puede hablar con Analía Uriarte usted? ¿Ha tenido No he conocimiento? hablado con ella, la voy a llamar en un rato más, no he hablado con ella últimamente. En este sentido, Le consulta si puede avanzar, si se puede avanzar con apruebo de dignidad y las divisiones que hay al interior de las coaliciones de gobierno. Están todos hablando al mismo tiempo, así que no estoy en condiciones de escucharlo. Estamos reproduciendo la consulta que le hacía el Sí. colega sobre la prodignidad. Sobre todo los actores. Aquí lo que hay que generar es un clima de diálogo con todos los actores que se expresan a la diversidad del Congreso Nacional para avanzar en las muy buenas propuestas que ha generado el gobierno del presidente Boric y que yo espero que sean aprobadas. Y por tanto vamos a insistir en el diálogo democrático. Aquí tenemos que escucharnos entre todos y todas. Usted decía que es altamente probable que Se Paulina le O'Donnell insiste que sea altamente probable el reemplazo por Paulina O'Donnell. Quiero adelantar porque a quien le corresponde tomar esa decisión es al Partido Socialista, pero obviamente ella es la presidenta. Desde el punto de vista procedimental, ¿cómo sigue esto? ¿Usted tiene que renunciar? ¿Cuándo asume? Desde el punto de vista constitucional, una vez que yo jure o prometa como ministro de Estado, se produce una incompatibilidad y por tanto se genera una vacancia que tiene que ser proveída conforme lo establece la propia Constitución por una propuesta, por un nombre que debe decidir el partido en el cual milito. En este caso es el Partido Socialista. Su experiencia como vocero, ¿cómo la asume también a propósito de lo que va a ser este nuevo desafío como ministro secretario general de la presidencia? ¿Qué quiere que le diga? Bueno, espero poder contribuir con mis defectos y virtudes a la labor del gobierno y sobre todo a que podamos avanzar en construir un país más justo. El presidente Boric tiene una agenda de transformaciones muy importantes y lamentablemente por el clima de crispación muchas veces sin que siquiera se escuchen las propuestas, estas son por algunos descartadas y creo que hay que generar un clima de diálogo y entendimiento que nos permita efectivamente avanzar en este